Bien. Segunda parashá de Bereshit, parashá Noach. La parashá anterior, Bereshit, hablamos de qué? Básicamente la creación del origen de la creación, ¿no? Dijimos que esta creación viene a la existencia a partir de que se destruyó el mundo del caos. El mundo del caos se destruyó, ¿por qué? Porque no había unidad, no había conexión los unos con los otros. En la Biblia se representa cuando ahora los 7 reyes de Edom. Esa es la metáfora para hablar de los 7 mundos que fueron destruidos antes de este mundo. Este mundo en el cual nos encontramos se conoce como el rey Adar, que este octavo va a corregir los otros siete reyes que fueron reabsorbidos para darle paso a esta nueva creación. Tiene mucho que ver con esta parashá que continúa. Parashá Noach habla, pues, el tema central básicamente de esta porción es el diluvio, ¿no? El diluvio de Noach y el arca de Noach. Se conocen con esos dos nombres, el diluvio de Noach y el arca de Noach. La palabra arca en hebreo es la palabra teba. En arameo, pero en arameo es la palabra teba, que significa palabra. Pero también teba es la misma palabra teba de la creación. En realidad ¿qué es lo que? Y hay una traducción que dice que teba significa caja. Entonces, en realidad lo que el Eterno le estaba hablando a Moisés, perdón, que a Moisés, a Noah, era mucho más allá de construir un barquito donde la gente se iba a meter y salvarse. El Zohar, Rabbi Shimon escribe que el Zohar es el arca. Quiere decir que nosotros estamos en el arca en estos tiempos. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el secreto de la Torah. En esta porción encontramos nosotros el pacto que hace Hashem con Noah de no destruir el mundo. Y la gente se pone feliz cuando ven el arco iris. En realidad, cuando nosotros vemos el arco iris, en la región que se ve el arco iris, lo que el universo le está diciendo es: usted merece ser destruido, pero gracias al pacto que hice, no los voy a destruir. O sea, cuando veamos el arco iris no es motivo de alegría, no es motivo de necesito cambiar. ¿Por qué? Porque es que ya me mandaron el anuncio que me quieren aniquilar. Pero dicen los cabalistas que viene Abraham, Yis y Jacob y se presentan delante de Akabe Baruj y dice: acuérdense que usted hizo un pacto que no los iba a destruir. Entonces, en realidad, el arcoíris es una señal de: ojo, cambien. Cada vez que veamos el arcoíris, acordemos, estoy haciendo las cosas mal. La embriaguez de Noah habla de los descendientes de Noah, habla de la torre de Babel, los descendientes de los hijos de Noah. El Zohar comienza diciendo que todo Israel tiene una porción en el mundo venidero. Primero, ¿qué es el mundo venidero? Ya lo hemos hablado varias veces. ¿Qué es el mundo venidero? El mundo venidero, este mundo en el cual nos encontramos en el mundo físico, se conoce como el Olam hace de la era presente. Por lo tanto, el mundo espiritual es el mundo venidero. No es un mundo que va a venir en el futuro, es un mundo que es aquí y ahora, pero es el mundo espiritual. Es el mundo donde podemos conocer al Creador, es el mundo donde conocemos al Creador y conocemos las leyes espirituales que gobiernan este plano físico en el cual nos encontramos. Eh, y dice que Israel tiene una porción en el mundo venidero porque observaron el pacto sobre el cual fue fundado el mundo, pero sigue el normal, ¿cierto? Déjelo. Entonces, Israel tiene una porción en el mundo venidero porque observan el pacto sobre el cual el mundo fue fundado, sobre el cual se fundamentó el mundo. ¿Cuál es el pacto
por el cual se fundamentó el mundo. Se conoce literalmente como el Brit Milá, como la circuncisión. Y dice que gracias a que Israel observaba el pacto, se le llamó pueblo de justos, así como se le llamó a Joseph justo. ¿Por qué? Una vez que él no tuvo sexo con la mujer de Potifar, en ese momento se le otorga el nombre o el dom, ¿cómo se llama eso? La característica de sádic, de justo. Pero entonces la pregunta es en realidad entonces ¿qué es la Brit Milá? ¿Qué es la circuncisión? ¿Será que es cortarnos el prepucio del pene los hombres simplemente? Porque si fuese así, entonces cuando hablamos de Israel estamos hablando de hombres y mujeres. Y entonces, ¿cuál es la circuncisión de la mujer? ¿Cómo la mujer se hace la circuncisión? ¿Mm? O sea que este concepto de circuncisión va mucho más allá de simplemente cortarse el hombre el prepucio. Todo cuanto existe en esta creación es para que se refleje lo que hay arriba. Todo lo físico que hay en esta creación es para que refleje lo que hay arriba. Y lo que hay arriba es otorgamiento. Entonces, ¿qué es realmente el Brit Milá? Es tener un acto sexual donde lo que prime es el deseo de otorgar a la pareja. Eso es en realidad la Brit Milá, donde se hace el acto sexual no con un deseo de recibir yo solamente placer y que la pareja no experimente absolutamente nada. Entonces, ¿qué es la Brit Milá? Que mi pareja experimente el placer que se requiere en la hora del acto conyugal. Y dice el Zohar que es allí cuando el mundo se sostiene. Bajo este acto es que el mundo fue fundamentado. El acto de compartir, el acto de recibir y compartir, recibir y compartir. Entonces eso es lo que se conoce realmente como Brit Milá, como la circuncisión. El acto sexual basado en el principio de otorgar, en el principio de dar. Todo se basa en ese aspecto, en ese punto. El Ari nos enseña que la corrección de este mundo, de esta creación, está estrictamente ligada con la corrección de la sexualidad. Este mundo entró en caos por la sexualidad, por lo tanto se corrige a través de la sexualidad. Por eso esta porción nos describe a nosotros la historia de la inundación. Y el Ari dice que antes de poder comprender esto, debemos hacernos 3 preguntas. ¿Por qué Dios tiene que salvar a Noah por medio de un arca? Ya dije, arca es teba, que significa también una creación, un cuerpo. Dicen los cabalistas que a partir de la creación de Noah, a partir de Noah, Kadosh Baruj Hu ya habita en el hombre, en el interior del hombre. Antes de Noah no era así. A través de las generaciones de Noah. Pero quiere decir, en quién, ahorita vamos a mirar, en quién habita Hashem. ¿Por qué le mandó a llevar 7 pares de animales puros y solamente le mandó a llevar 2, una pareja de impuros? Ahora, ¿cómo Noah sabía qué era impuro y qué no era impuro? Si hasta ese momento no estaba y no se había especificado cuáles eran los animales puros y cuáles eran los animales impuros. Y básicamente pregunta Larry, ¿qué es la generación del diluvio? ¿Por qué se destruyó la humanidad? Entonces dice Larry que lo primero que debemos comprender nosotros para tratar de comprender resolver esa 3 respuestas es que Adán no tenía un cuerpo físico, que su vestidura era una vestidura de luz y abarcaba todos los mundos
espirituales. Dice que su cabeza estaba en Atzilut, Geseg Uratifer estaba en Beriah, Nesa o Yesod se encontraba en Yetzirah, y el glande del pene, dice Hilary que es la corona, que es Keter, se encontraba en así. Así tratamos de pronto visualizar así en ese aspecto, y no, vamos a encontrar como un fenómeno, pero como es que la cabeza está acá, los brazos acá. No quiere decir que es que sea un gigante con respecto a la altura, quiere decir que tenía una sabiduría inmensa y lo abarcaba todo. Noah tenía la capacidad de saber lo que pasaba en el último lugar de la... Adán. Tenía la capacidad de saber qué es lo que pasaba en el último lugar de la tierra y estar allá y estar acá, porque era un ser gigante, era un ser enorme. Quiere decir que la humanidad como la conocemos hoy, lo que perdimos fue, bajamos una triada de la Sefirot, perdimos el mundo de Atzilut. Por eso la Torah comienza con la letra Bet, para referirnos que esta creación es la creación de Beriah. Y por lo tanto tenemos que llegar a Atzilut, recuperar Atzilut, que es el mundo de la espiritualidad. Todas las almas que se crearon, sean 600.000, sean 1.000.000, no importa. Todas las almas de la humanidad, todas las almas que se crearon estaban contenidas en Adán. Y dice que su estatura se redujo en el momento del pecado y se convirtió en un ser meramente físico. Entonces, una vez el pecado de Adán, reduce su tamaño, pierde Atzilut y se convierte en un ser físico. Y dice que todas las almas que se encontraban en Adán perdieron también su estado original que tenían. Todas las almas sufrieron una degradación. Ahora, ¿cuál es el pecado? El Ari nos enseña y los cabalistas nos enseñan cuál fue realmente el pecado de Adán. Los cabalistas y el Zohar le llaman el pecado de Adán el segundo bocado. ¿Qué es el segundo bocado? Realmente el pecado no fue el primer acto sexual con el Satán y que luego Java sedujo le dijo a Adán que lo hiciera. Ese no fue el pecado según los cabalistas y la Ari. El segundo pecado fue... Perdón, el pecado fue el segundo bocado. En el primer acto conyugal que hicieron, lo hicieron con un acto a tener la conciencia de compartir. Java experimentó qué sentía al tener sexualidad y quiso compartirle a Adán. Hasta ahí todo bien. El problema es cuando Adán ya descubrió qué se sentía al tener sexo y ya no quiso otorgar placer a la pareja, sino que ya quiso experimentar placer solamente para él solo. Ese fue el pecado de Adán. Y eso fue lo que trajo el caos y que descendiera su ser de luz y se convirtiera en un hombre físico. Ahí trajo la muerte a la humanidad, cuando quiso tomar la sexualidad como un acto meramente de un placer personal. Tremendo eso, ¿no? Dice el Ari que en Adán se encontraban las almas del Ari Jampín. Ari Jampín es Keter. Pero dice, como esas almas eran muy sublimes, ¿qué pasó? Se separaron de él y volvieron al Ari Jampín, volvieron al alto Keter. Y esas almas lo que eventualmente vienen a ayudarnos a nosotros en la forma de Abraham, en la forma de Isaac, todos los grandes Sadequín que han pasado por esta humanidad son esas almas de Ari Jampín que se desprendieron de Adán, pero como eran tan elevadas no alcanzaron a sufrir defecto a la hora del pecado de Adán, sino que se elevaron. Cuando Adán descubre que a través de ese acto de experimentar placer para él ocasionó una separación, él quiso que el mundo fuera destruido nuevamente, él quiso que esta creación se destruyera nuevamente para que le dieran otra oportunidad. Ya acabó de ver justo acostumbrado a desbaratar y construir, entonces dijo, no, pues una vez más hagámoslo, que se destruya
para que se genere nuevamente otra creación. ¿Y qué comenzó a hacer Adán? Comenzó a masturbarse. Y todas esas almas que perdió debido a la masturbación cayeron en los mundos más bajos, dice Larid. Unas almas se convirtieron en espíritus inmundos y las otras sufrieron tipos de encarnaciones, llamémoslo así, pero muy bajas. De allí parte el dicho que el Eterno le dice a Noah que guarde 7 animales, 7 parejas puras y una impura, porque a partir de ese hecho que esas almas bajaron en la parte más baja, entonces Hashem determinó que la forma de rectificar esas almas era a partir de la reencarnación. Entonces, esas almas reencarnaban en esas almas que se desintegraron en el agua, pasaron a estado líquido, comenzaron un proceso otra vez de rectificación. Y a través de los alimentos, a través de comer los alimentos, lo que vamos a hacer es elevar. Pero los descendientes de Noah tienen esa capacidad de coger las chispas de almas de Adán que se encuentran en los diferentes tipos de animales y alimentos. A través de comérselos, lo que van a hacer es elevar nuevamente esas chispas que cayeron tan bajo y elevarlas a alma humana y para que luego comiencen a hacer nuevamente su rectificación. Pero cuando decimos los descendientes de Noé, se supone que toda la humanidad que quedó después del diluvio no es descendiente, ¿no? O por la línea de Sem. Descendientes de Noah me refiero a aquellos hombres que guardan la Brit Milá. No lo tratemos de llevar a lo literal. Es allí cuando el Mirá nos dice que Adán se separó 130 años de Eva, en lo cual los 130 años lo único que hacía era masturbarse. Las almas salían de él, llegaron a los mundos más bajos y entonces comienzan un proceso de rectificación. La mujer es una incubadora de enfermedades. Básicamente en la mujer hay 2 tipos de enfermedades que ella la incuba, pero no se manifiesta en ella, sino cuando tiene un hijo varón, esa enfermedad se manifiesta en los hijos varones. Ahorita no me acuerdo los nombres de dichas enfermedades. Lo mismo pasa con Lilith, la parte femenina del Satán. Está incubada en la mujer, en una se desarrolla, en otro no. Entonces, los cabalistas nos enseñan que cada vez que hay un acto sexual con un deseo solamente de recibir, sea la mujer o sea el hombre, esa energía las toman las fuerzas impuras y por lo tanto bien, hay caos y hay destrucción. Si no me hago entender, hasta ahí vamos bien. ¿Olga? Porque todo radica en que las parejas se pongan de acuerdo a la hora de tener la acto sexual para que el satisfaga su deseo. Tanto el hombre pensar en la evolución, en el satisfacer a la mujer y la mujer pensar en satisfacer al hombre. Los cabalistas nos enseñan que los patriarcas ellos tenían claves con su esposa al momento de llegar al orgasmo. Cuando la mujer llega al orgasmo, el patriarca le preguntaba la clave. Si la mujer no le decía la clave, quiere decir que la que estaba operando allí era Lilith y les había robado la energía. Por lo tanto, ellos tenían una clave. Entonces, cuando terminaba el acto conyugal, la clave es esta, recibió de mi esposa la luz, no Lilith. ¿Por qué? Porque no se dejó llevar, no se dejó desbordar solamente esa tras su satisfacción personal, sino que procuró el bienestar del otro. Esto parece, en palabras, suena sencillo, pero es un trabajo realmente que hay que hacer ahí. Bueno, luego dice que las almas que quedaron en él, las almas que no fueron desparramadas, son las almas que vinieron a rectificar Caín y Abel. Caín vino a corregir las almas de Atzilud y Abel vinieron a corregir las almas de Beriá, pero ambos fallaron, por lo tanto ambos murieron.
Y dice que solamente esa corrección la trajo Moisés a través de la Torá. Ahora, ¿qué pasó con aquellas almas que salieron de Adán en forma de masturbación? Esas son las almas que estaban presentes en la época del diluvio, ¿sí? Y como eran unas almas que habían venido, que estaban en los mundos más bajos, y que vinieron por una masturbación, por un deseo egoísta, lo único que ellos tenían en su conciencia era deseo egoísta, recibir, recibir, recibir. Dice la Torá que esta generación cometían todo tipo de aberraciones sexuales. Se acostaban con los animales, se acostaban hombres con hombres. ¿Por qué? Los cabalistas nos enseñan que, si nosotros miramos la Torá, dice que los hijos de Dios vieron que las mujeres, las hijas de los hombres eran hermosas y se acostaron con ellas. Dicen que las mujeres nomás querían acostarse con los ángeles porque eran hermosos. Entonces los hombres, como no tenían con quién hacer la vuelta, cogían los animales, cogían a otro hombre y eso se formó pero solamente era con un deseo de recibir, deseo egoísta. Y por eso fue necesario la inundación, por eso fue necesario el diluvio. Dice que la tierra se lavó a una distancia de 15 codos. ¿Qué quiere decir 15 codos? 15 codos, la tierra es Malhut. 15 codos quiere decir que las partes más bajas de Malhut fueron destruidas para volverlas a crear. ¿Cuáles son las partes más bajas de Malhut? Se recuerda que cada sefirot, cada mundo en sí contiene el árbol de la vida completo. Las partes más bajas, Malhut, Yesod, Nesa, Od. Esas partes fueron destruidas para volverlas a construir. Porque nos dicen las cabalistas que el acto sexual no debe ser meramente en el plano de Asiá. Cuando el acto sexual es meramente para un deseo físico, se considera como lesbianismo y se considera como homosexualismo. Eso fue lo que pasó con la generación del diluvio, por eso fueron ahogados. La Torá nos cuenta a nosotros la historia de Isaac y Abimelech. Dice la Torá que cuando Isaac estaba con su esposa, Abimelech los observó, los vio, teniendo relaciones conyugales. ¿Por qué? Abimelech significa el mal de los filisteos, eso significa la palabra, el nombre Abimelech. El Arí nos enseña que como Isaac se encontraba ¿cómo se llama? Filistea, ¿cómo se llama la región? La región de los filisteos. Ese mal que había en esa región ¿qué? Lo contaminó, por decir ya, por llamarlo de alguna forma. ¿Y cuál era el mal que había en Filistea? El deseo de recibir para sí mismo. Entonces lo que dice que comenzó a tener acto conyugal con su esposa solamente en este plano físico, solamente con un deseo de recibir. Por eso es que dice la Torá que Abimelech los pudo observar. Y entonces, como lo dije ahorita, cuando eso ocurre se considera lesbianismo o homosexualismo. ¿Por qué? Porque hay un deseo solamente egoísta. No se está cumpliendo con el principio de la creación, de dar para recibir. Solamente un homosexual que experimenta placer para sí mismo, él no está pensando en la otra persona. Está solamente y lo mismo la mujer. Por eso es que el maestro dice, los borrachos, los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué no va a entrar de ese tipo de personas al reino de los cielos? Porque hay solamente deseo de recibir. Un borracho que quiere sentirse bien a través del licor. El homosexual que quiere sentir placer para él. Son deseos egoístas, por lo tanto, no quiere decir que ese tipo de persona es que se emborrachó, no, está hablando del deseo de recibir para uno mismo. Las personas que viven bajo esa influencia no van a experimentar lo que es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es otorgamiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Toda relación en el área que sea debe estar basada bajo el aspecto masculino,
femenino. Masculino no tiene que ver con hombre y femenino no tiene que ver con mujer, solamente tiene que ver con vasija y luz. Si yo como hombre quiero un abrazo de mi esposa, entonces yo soy la parte femenina y mi esposa es la parte masculina, porque es la que está dando. ¿Ah? Entonces todo lo que recibe es femenino y todo lo que da es masculino. Y todas las relaciones deben estar basadas bajo ese principio. Masculino, femenino, dador, receptor. Si no, se considera una relación meramente homosexual, un aspecto de homosexualismo. Dice la Torah que Noah era un hombre justo. ¿Hasta ahí todo bien? Oiga, me regala un poquito, pero que está en la parte de arriba. La botella esa, la que usted sabe. ¿Hasta allá muy bien? ¿Vi? ¿Henry? Pregunte que después lo olvida. Pues no me quedó muy claro algo. Usted dice que Adán estuvo separado de Java 130 años debido a que él experimentó placer solo, ¿me entiendes? Y que hizo masturbarse. Y de esas masturbaciones fue que crearon esas almas que son las que estuvieron en el diluvio. Entonces hay algo que no me cuadra. ¿Qué no le cuadra? Y es de masturbación física, ¿no? Sí. ¿Sí? Se supone que el masturbación de caja no cayó Pues es que eso es lo que aparentemente se ve, que llega al mundo físico, pero es que en este mundo físico también está el mundo espiritual. ¿Sí? No pensemos que el mundo espiritual está allá y que el mundo físico aquí. Aquí está todo, aquí está el mundo, aquí está son planos, son dimensiones. Y de acuerdo a la frecuencia que vibramos nosotros, así mismo nos conectamos con un plano. Permítame le explico de manera práctica. Se dice que cada que nosotros tenemos, pues para poder traer hijos a este mundo, pues hay que tener una relación sexual y por ende hay que haber una fecundación. Pero eso es lo que es la parte física, ¿no? Cada que nosotros tenemos acto sexual, estamos trayendo almas a este mundo. ¿Por qué? Porque esa es porque el acto sexual no es físico, sino espiritual. Entonces, puede que nuestra esposa no quede en embarazo físicamente, pero estamos trayendo almas a este mundo. Energías. Lo mismo pasa con la masturbación. La masturbación puede que el semen se caiga en el piso, pero inmediatamente estamos trayendo almas del ser. O plastilina. ¿Así? ¿O la colección de almas? Sí, claro, no. ¿Cuál es la pregunta? No, papi, tranquilo que eso lo hace más sabio, ¿está bien? Claro, no, o sea, fíjame que la aprender no me... Es que, sino que ese es un concepto erróneo que tenemos. La gente cree que cuando uno va a preguntar es porque es ignorante, al contrario, es porque es sabio. Claro. Dice un maestro que no hay preguntas tontas, todo el que pregunta. Por eso no se preguntó. No, mentira. ¿Qué preguntar? Entonces dice, dice la Torah que Noah era un hombre justo. Justo, Sadik representa la sefirá de Yesod y que está asociada con la pureza sexual. ¿Pero qué es pureza sexual? Dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. En contraste con la generación en la cual se encontraba Noah, que era una generación totalmente perversa y degenerada, Noah fue capaz de mantener su santidad en el área sexual, por así decirlo. Santidad quiere decir otorgar y recibir, otorgar y recibir. Eso es guardar adecuadamente la sexualidad. Y esto es lo que crea una conciencia rectificada, una conciencia de altruismo. ¿Qué pasa? Está viviendo Leo. Pero está grabando normal. David, estoy llamando. Ok. Que no vino terminó, como dice que no encuentra ahí. Ay, por Dios. Dígale que cualquiera. Y sabe que a esta hora estamos en... Pero no es morada. Que ahí terminó, pero no es morada. de lo que ya le escriban. ¿Cómo?
Sí. Entonces eso es lo que crea una conciencia rectificada. Y por lo cual, como Noah conservó la pureza sexual, a partir de Noah vienen unas nuevas generaciones. ¿Que van a qué? A conservar la pureza sexual. Pero vemos que tampoco fue así. Porque siguieron la... Sí, sí, yo- Y allí, ¿qué son las aguas del diluvio? Dice que pues, estuvieron aguas de abajo y aguas de arriba. Las aguas de abajo se conocen en la Kabbalah como las aguas femeninas y las aguas de arriba se conocen como las aguas masculinas. En el hombre y la mujer, ¿dónde se ven reflejados? Las aguas femeninas en la mujer son los flujos, los líquidos vaginales que comienzan a lubricar en el momento en que la mujer está en el deseo sexual. Y lo mismo los líquidos que comienzan a fluir del hombre cuando está también con el deseo sexual. Es allí cuando se une los líquidos vaginales y los líquidos eh, del hombre, es allí cuando esos dos líquidos se unen, allí cuando se entrelazan las almas de las personas. Entonces, las aguas femeninas, vuelvo y repito, no es que sea mujer, puede ser un hombre, puede ser un país. Se trata de acuerdo al estado de recibir y otorgar. Entonces, cuando, las aguas femeninas son aquellas que se producen cuando lo femenino tiene un deseo. Yo tengo un deseo que me atiendan rápido en el banco. Entonces yo soy femenino. Y el cajero es masculino. Entonces ese deseo que tengo que me atiendan en el banco se llama agua femenina. Y lo que él va a hacer hacia mí se llama agua masculina. Ahora, si ese deseo mío no es correspondido, ¿qué va a pasar? Me va a poner de ira, me va a dar ira, ¿cierto? Malhumorado. Ah, este banco, esta gente aquí no sirve. Dice los cabalistas, el Ari nos enseña que esa agua femenina por lo regular siempre viene acompañada de geurá, de juicio, de rigor. Por lo cual las aguas masculinas siempre tienen que endulzarlas. Cuando una mujer le pide al hombre, hey, ¿cómo fue? El hombre tiene que suplir la necesidad sexual de su esposa, porque si no, se produce un juicio y se produce un rigor, porque el agua masculina endulza el agua femenina y se aplaca el rigor. Entonces así en cada área. Los hombres se dedicaron a suplir sus necesidades solamente y no a hacer lo que realmente tenía que hacer. Por lo tanto, esa agua femenina, Malhut no estaba recibiendo lo que tenía que recibir. Entonces vino un juicio. Y las aguas de arriba, masculinas en este caso, representan las de Geburat, las de Binah, también Geburat de Binah. Y vinieron aguas de abajo y aguas de arriba y desaparecieron. ¿Por qué? Porque Yesod no cumplió con su función, que era de nutrir a Malhut. Y eso es lo que pasa con el hecho de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Por eso se produjeron las aguas, porque Malhut no recibió lo que le tocaba recibir. Yesod no estaba cumpliendo con la función que era vertir su influjo en Malhut, sino que lo desparramaba en la tierra. Hasta ahí bien, ¿cierto? Ahora dice la Torah que Noah halló gracia ante los ojos de Hashem. Noah y gracia es lo mismo, yo lo he explicado varias veces. Noah nun gen, gracia, gen nun. Ahora, lo interesante es la palabra gen, gracia, gen nun, que es la inicial de la palabra Jomá Nistar, que significa sabiduría oculta. Recuerde lo que Pablo enseñó sabiduría oculta, no de este siglo, sino que fue oculta a todos los gobernantes y que fue predestinada para nuestra gloria. Eso fue lo que Noah halló. Halló el secreto de la Torah, el secreto de la Kabbalah. Jokman y Sar, la sabiduría que fue oculta, sabiduría secreta. Entonces, cuando Pablo nos dice que somos salvos por gracia y no por las obras legalistas,
¿Qué es lo que nos está diciendo? Que somos salvos por la sabiduría secreta. Y vuelvo y repito, no es una salvación de irse para el infierno. Es una salvación de poder conectar con los mundos espirituales. El Zohar dice que Israel tiene una parte en el Olam Abba. Eso es tener salvación. Tener una conexión con el Olam Abba. ¿Y cuando lo estoy conectado con el Olam Abba? Por la gracia, que la gracia es Houmanizar, sabiduría secreta o sabiduría oculta. La famosa dispensación de la gracia. Estamos en lo cierto, estamos en la dispensación de la gracia. ¿Pero qué es la gracia? Sabiduría oculta. Que ahora, sí, esa es la famosa dispensación de la gracia. El concepto de gracia es, somos por gracia, o sea, por no hacer nada. Dice que toda la generación era perversa, menos él. Por eso fue salvo. Pero hizo un trabajo. A pesar, si todos son justos, qué fácil es ser justo. Pero todos perversos. Y uno tratar de conservar. Por eso se le llamó un justo. No porque era el mega hombre, sino que como todos eran perversos, el trato de conservar su pureza. Ya entendemos que la pureza de que no fue sino que hacía el acto conyugal de la forma correcta. De eso depende todo. Depende todo. Ya, Dice Larry que el universo se corrige cuando corrijamos nuestra sexualidad. eso es tremendo. Y se ha tomado el sexo como pecado. Y de hecho, mire, dice Machia, le preguntan cuándo será su venida. Dice que era como los días de Noah. Que todo tiene. Y nosotros miramos ahorita la empresa, la industria que más está generando dinero en este mundo es la industria pornográfica. Eso es millones por doquier, porque estamos en la era del deseo de recibir para uno mismo. Pero dice que será como los días de Noah, entonces será la venida. ¿Y qué pasa que no ha venido si lo tomamos literal? Si estamos en los días de Noah. Porque no hay duda que estamos en el cielo. Entonces, si fue eso literal, estamos fallando porque el Mesías tenía que haberse manifestado hace rato. Lo que está diciendo es, como le dije ahorita, que el Zohar es la Teba, el Zohar es el arca. Y si nosotros miramos Mashiach, también es el arca. Dice que la luz de Mashiach vino, dice, y habitó en medio, hizo un tabernáculo en medio nuestro. El Mashiach es el arca también donde nosotros nos guardamos. ¿Y cuando nos guardamos? A través de la gracia, que es la sabiduría oculta. Eso es simplemente. Entonces Mashiach ya apareció. En el rato que está aquí. Nosotros que no lo hemos dejado salir. Y está con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siendo como Noah. Estamos tratando de corregir esa área, esa imperfección. Esa es básicamente esta porción de Noah. ¿Alguna pregunta, algún aporte, dudas? Leyendo ayer en Midrash, los pecados de esta generación, sobre todo el robo y la perversión sexual, lo que había dicho de los animales. Estos días en Facebook publicaron que en Canadá ya legalizaron la zoofilia. ¿Mm? Sí, tener relación con animales ya es legal. Normal. Y toda la perversión que vemos. Entonces los costeños van rapidito para Canadá. Cómo la comunidad LGTB ha ganado tanta fuerza en los últimos 10 años y la forma del ser humano robarle al otro, la famosa viveza, lo que aquí le llaman la malicia indígena. Ese fue, según el Milán, lo que detonó que Hashem destruyera el mundo. Los otros pecados él los iba aplazando, pero cuando llegó que la tierra sufría violencia, se refería a eso, al robo. Entonces cambiaban los linderos, daban ejemplo que alguien que llevaba con su canasta, por ejemplo, alberga, la gente cogía y lo rodeaban y en un ratito se la robaban. Entonces cuando él iba a acusar a alguien, según la alhaja de esa época, el que tenía un puñadito no era suficiente para condenarlo, pero lo robaban. Y así sucesivamente. Y nosotros vemos aquí la política, todo el robo, a alguien le cae algo, un billete, lo pinta, espera que usted se vaya, o sea, todo tiende a eso,
a robarse el puesto de trabajo al hombre. Además de la perfección sexual, Ahora- además de los homicidios. Estamos en los tiempos de Noah. Los cabalistas nos dicen que todo tal y cual como está el mundo ahorita es perfecto. Que ahorita se prolifere la menstrualidad es lo mejor que nos puede pasar. Que se prolifere el que ya aprobaron que el hombre se acueste con los animales. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque es ahí cuando va a aparecer Mashiach. O sea, no estamos en la mejor temporada de la humanidad, así como los tiempos de Noah, que la gente andaba corrompida y fue necesario para que, para que hubiera un despertar. Y eso es lo que está pasando. Ahorita lo que está pasando es lo mejor que puede pasar. Que los gobernantes roben, bendito sea el Eterno, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque es necesario que esas almas que tienen todo ese deseo de recibir para sí mismos estén aquí para que se haga la corrección. Si no están aquí, pues no hay corrección, pero necesitan estar aquí para que se haga la corrección. Pero a diferencia de la época de Noah, el Mashiach iba a traer, o sea, va a traer la instrucción para que la gente haga su techubá, se arrepienta, que quiera hacerlo, o sea, que quiera cambiar. Porque Noah no intercedió, Noah simplemente se conformó. A un arca, calladito. Voy a hacer el mundo, calladito. Y se metió a arca, calladito. Mientras que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, Moisés intercedió por el pueblo y Mashiach también intercedió por la humanidad. Entonces tiene la oportunidad de corregir. Bueno, Hay que hablar a Víctor, guárdela ahí. Yo voy a agregar simplemente algo. Recopilando un poquito el estudio de la parashá, lo que tiene que ver con el secreto. Estamos viviendo la misma época de Noah y estamos aprendiendo de que Noah entendió lo que era el secreto y vio conforme a eso, y por eso fue el justo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Nosotros en este momento estamos estudiando el secreto. El Eterno nos ha permitido entrar en el secreto, pero no es para tener una información, ¿no? No es para ser sabios, porque, yo conozco el secreto de la cábala. No, es ser práctico. ponerlo en práctica. Eso es fundamental. En ese momento Noah cometió o no cometió el error que haya cometido. Él entendió que tenía una información, pero esa información tenía que ponerla en la práctica. Y eso fue lo que lo hizo a él justo, ¿no? Que se guardó de lo que se tenía que guardar. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros hoy en día. Hoy tenemos una herramienta, hoy tenemos un secreto gracias al Mashiach que se está despertando en nosotros. Pero más que información, tenemos que llevarlo a la práctica. Así es. Juanca. Y prácticamente, yo lo que quiero preguntarle, ¿no? Por ahí, no, perdóname, por ahí mismo, teniendo en cuenta que no conocía el secreto que lo puso en práctica, me imagino que también los hijos de él, que entraron al arca con sus esposas, también cumplían digamos lo mismo porque es un mandamiento, ¿no? También lo cumplían. Sí. Dice que ellos rectificaron a Tzilub y Beria. Sí. Ok, shalom. Shalom.